Muy buenas tardes, doctor Cabrejos. Mi nombre es Juan Manuel Rosas Caro. Yo y mi grupo hemos desarrollado el trabajo que usted nos designó con el tema de la clasificación de los bienes. Bueno, hasta ahí llega la presentación y ahora procederé con mi parte. Muchas gracias por su atención. Antecedentes de los bienes y su clasificación en el derecho romano. Dos términos se vuelven relevantes a la hora de estudiar los antecedentes de los derechos reales en Roma. Bona, que significa bienes o patrimonio, y res, que significa cosa. Ulpiano nos explica que el término bona se emplea en una acepción natural y otra civil. Natural en el sentido de cosas que son susceptibles de producir una utilidad. Civil en el sentido de patrimonio, es decir, como el conjunto de bienes y derechos, valuables en dinero y que se atribuyen a una persona. Y aunque en el lenguaje jurídico se habla tanto de bienes como de cosas, el jurista suele preferir este segundo término. Al comprender lo intercambiable de los términos bona y res, revisaremos la clasificación que los romanos le adjudicaron a la res. La primera de la que hablaremos será la res extra e intracommercium. La res intracommercium son las cosas que están dentro del tráfico comercial y las res extracommercium son cosas que potencialmente son sustraídas de dicho tráfico, en virtud del derecho divino o del derecho humano. Cuando son sustraídas por el derecho divino, pueden ser res publicae, que incluye a las cosas que se usan únicamente en templos y altares; res religiosae, que incluye a los entierros paganos y sus accesorios; y res sanctae, que incluye las cosas protegidas por los dioses, como las puertas y murallas de la ciudad. Cuando son sustraídas por el derecho humano, pueden ser res publicae, cosas que pertenecen al populus y que son de uso común, tales como los caminos; res commune omninum, son cosas que corresponden a la colectividad en forma natural, como los ríos, el sol, el aire, etc. Y res universitatis, que son las cosas que pertenecen a los municipios y que son de uso público. Otra clasificación que también es cardinal es la de res mancipi y res nec mancipi. La res mancipi comprende a las cosas que son necesarias para el grupo familiar, como el fundo, los esclavos, los animales. La particularidad es que requieren la mancipatio para ser transmitidas. La mancipatio era un contrato verbal y una ceremonia principalmente simbólica que debía ser observada previa a la venta de ciertos bienes. La res nec mancipi incluye a todas las demás cosas y solo requiere del traditio para su transmisión. Dentro del derecho clásico también se contemplaba la diferencia entre bienes inmuebles e inmuebles, prácticamente con las mismas definiciones que manejamos nosotros, pero no era de tal importancia como era la clasificación de la res mancipi y nec mancipi. Los romanos también consideraron la diferencia entre bienes fungibles e infungibles, entendiendo las cosas fungibles como sustituibles por otras cosas de la misma especie y calidad teniendo en cuenta su peso. También existía una distinción entre bienes consumibles, que solo podían ser usados una vez y desaparecían, y los bienes inconsumibles, que era posible que fueran usados de forma continua sin que sea detrimento para su integridad a mediano o largo plazo. Se presenta la diferenciación entre cosas divisibles e indivisibles, siendo las divisibles las que podían ser fraccionadas sin afectar su utilidad o valor, y las no divisibles que eran susceptibles a sufrir pérdida de su valor al ser divididas, como el ganado y los esclavos. Las cosas simples, dentro de la clasificación entre cosas simples y complejas, constituye una unidad independiente, y las cosas compuestas estaban integradas por otras cosas simples, que formaban un todo unitario. La universalidad de las cosas era constituida por cosas homogéneas de nombre común, tales como el rebaño o el pueblo, o por cosas heterogéneas pero que tenían una finalidad económica única. La distinción entre cosas principales y accesorias. Las accesorias son las que tienen una función instrumental en relación a las otras. Entre cosa principal y accesoria se consideraba que eran cosas con existencia e identidad propias, pero que se relacionaban en forma de subordinación. Clasificación entre bienes apropiables e inapropiables. Esta clasificación es relativa al dominio sobre el bien. Se distingue entre bienes apropiables e inapropiables. Los inapropiables son los que, si bien son susceptibles de ser propiedad de alguien, aún no lo son. Puede darse el caso de que nunca hayan tenido dueño o hayan sido abandonados.
La apropiación se hace efectiva cuando se aprende una cosa con intenciones de adueñarse de ella. Solo se hará efectiva la propiedad cuando el que la desea adquirir sea un agente capaz y cuando la cosa sea susceptible de apropiación. Las cosas sin dueño y las cosas abandonadas, como ya mencionamos, se aplican a casos en los cuyos dueños las abandonaron o a las cosas que nunca tuvieron dueño. Otro aspecto de esta figura de apropiación que es interesante es el caso de las abejas. El dominio de estas se pierde cuando las abejas abandonan la colonia y entonces vuelven a ser animales salvajes, por lo tanto volviendo a ser apropiables. Para que la cosa se considere perdida y no sea susceptible de apropiación, hay que considerar dos factores: que el objeto perdido sea accesible a cualquiera y que esté bajo el escrutinio común y que exista negligencia, en la medida de que no se trate de un abandono deliberado, sino que la pérdida sea producto de un descuido y no porque ya no se desee tenerla bajo su dominio. También existen los bienes susceptibles de apropiación por los particulares y no susceptibles de apropiación por los mismos. Por la naturaleza comunal de nuestra sociedad, algunos bienes no pueden estar en manos de particulares, sino que deben ser propiedad de toda la comunidad, porque si fueran poseídos por pocas personas, no podrían cumplir su función con la eficacia necesaria para satisfacer las necesidades de todos, cosa que sí es posible con una propiedad común. Dentro de esta categoría entran ciertos bienes, como las calles, los caminos y otros espacios públicos. Sería muy difícil imaginarnos una sociedad donde estos espacios se encuentren bajo el control de particulares, por lo cual, a pesar de estar en una sociedad donde se valora el derecho a la propiedad, se ha acordado que ciertos espacios permanezcan libres de apropiación. Las cosas inapropiables propiamente dichas son aquellas que están fuera del comercio, como el mar, el aire, la luz, etc. Son cosas que por su condición son comunes a toda la humanidad. También sucede lo mismo con las cosas que están fuera de la Tierra, como el espacio en general, las estrellas y los planetas. Ahora pasaremos a la clasificación entre bienes singulares y universales. Son bienes singulares los que constituyen una unidad, ya sea natural o artificial, siendo los universales las agrupaciones de estas unidades sin tener necesariamente una vinculación física, pero que poseen un vínculo de alguna clase, lo que les otorga el estatus de formar una suerte de unidad. Las universalidades de hecho se definen como conjuntos de bienes que, si bien conservan toda su individualidad, se unifican en virtud de una conexión que es generalmente de naturaleza económica. La universalidad requiere ciertas cosas, como que los objetos que la conforman sean de la misma naturaleza, como los ganados son a los animales y los libros son a una colección específica. Los bienes que forman parte de su universalidad siguen siendo individuales, por lo que no se puede considerar las partes de un bien singular como individualidades. Así es que un saco de arroz no puede ser considerado como una universalidad, porque los granos que lo conforman no son individuos, sino partes de un individuo. Lo mismo sucede cuando hablamos de bienes que son individualmente entendidos, como los pares, como es el caso de los zapatos. El vínculo que une a las cosas individuales es la finalidad económica. Entonces, la universalidad existe por la forma en la que se desenvuelven las relaciones económicas y los intercambios de bienes. Lo que más interesa en esta clasificación es la voluntad de la persona que vende y la que compra los bienes universalizados. Las universalidades de derecho tienen su propia categoría. Se configuran por la finalidad común y están constituidas por un conjunto de bienes y de relaciones jurídicas activas y pasivas, tales como la herencia, en la cual los individuos y los bienes involucrados configuran una universalidad porque tienen una finalidad en conjunto, el cual es el de ser entregados en sucesión y de satisfacer los derechos de todos los implicados. La universalidad de los bienes incomerciables en razón a su destino. Los bienes que son naturalmente comerciables, pero que son removidos del comercio para ser puestos al servicio público, como lo son todos los bienes públicos, son objeto de relaciones jurídicas públicas y están universalizadas en su propiedad pública y en su finalidad para el uso de la comunidad. También son universales las cosas destinadas al culto divino, como los ídolos de los santos, la hostia, las iglesias, los vitrales, etc. Todo lo que comprende a la indumentaria litúrgica. Esta universalidad es expresión de una suerte de acuerdo de voluntades a gran escala. Su universalidad no responde a la necesidad económica, sino a la voluntad social colectiva. En ese sentido es especial y distinto de las otras universalidades de bienes, pero al igual que las anteriores, la unidad de las individualidades se ve definida porque la voluntad de sus usuarios crea la necesidad de que sus finalidades sean las mismas.
Bueno, doctor Cabrejos, hasta aquí llega mi parte. Muchas gracias por escucharme. Un saludo cordial para usted, doctor Jorge Abel Cabrejos Mejía. Mi nombre es Jimena Daniela Bedoya González y continuando con la exposición, hablaremos de lo que es los bienes, de lo que son los bienes en el derecho contemporáneo. Bueno, los bienes tienen una característica particular, que es el hecho de ser útiles para ser considerados como tal. Es entonces que a raíz de esto hay que pues tomar en consideración las diversas formas de utilidad que se pueden apreciar a partir de lo útil que puede ser un bien para una persona y para todas las personas que pueden ser atañadas, que pueden ser de calidad moral o calidad material. Pero para considerar a un bien como tal, está el hecho de su susceptibilidad a ser apropiada, a ser apropiada. Por lo tanto, una cosa como el aire o como la luz del sol no pueden ser considerados en razón como tal bienes, a pesar de que tengan una utilidad, ¿no? Ya que, bueno, tampoco necesariamente es económica. Es por esto que en consecuencia se llega a la conclusión de que el término bien atañe a las cosas físicas o materiales como casas, autos, barcos, celulares, como a los bienes inmateriales o como los conocidos derechos de la propiedad intelectual, derecho a los títulos, valor, derecho a la propiedad industrial. Todo esto mientras tanto estos sean susceptibles de apropiación humana por parte de los sujetos, cuando estos forman parte de su patrimonio. Es la característica principal de los bienes, el hecho de que sean susceptibles a apropiación humana, por parte de apropiación humana, y su utilidad para estos. Ahora bien, entremos a lo que es la clasificación de los bienes. De acuerdo a lo que señalaba Arana, en teoría, se podrían clasificar los bienes de casi de manera infinita, en función a lo mencionado, a sus distintas características o cualidades que tienen. Hay bienes materiales e inmateriales, de colores y de pesos diversos, distintos, bienes que se mueven y otros que son fijos, bienes grandes, bienes chicos, unos de poco, otros de mucho valor económico, etcétera. Pero no todas estas características son relevantes para el derecho, claro. La ley adopta algunas clasificaciones en consideración a la función que deben desempeñar los bienes en un régimen jurídico. Y a continuación haré mención de un par. Empezaremos con los bienes registrables y no registrables. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta diferenciación radica en la importancia o no de lo que tiene un bien para ser registrado o no. Es en base a esto a que tendrá acceso a al registro de propiedad también y considerar como un bien registrable o no registrable. Esta clasificación, además, está subyace de la clasificación de bienes muebles y bienes inmuebles. Además de esto, están en función también y dependen de los bienes que puedan registrarse o no, como ya lo dije.
Y pues esto también dependerá evidentemente de la característica y de las funciones que tengan estos bienes. En razón a los bienes registrables, se entiende que son aquellas que por su importancia económica y en razón de su posible identificación individual, son dispuestos de una, son susceptibles a una protección registral específica, como podemos hablar de una casa, un carro, etcétera, cuyo tráfico jurídico se protege a través del registro de la propiedad. Por otro lado, tenemos a los bienes no registrables. Son aquellas las cuales, por su poca importancia económica y tediosa y complicada identificación individual, están suprimidas, ¿no?, de la publicidad registral, ya que, bueno, se manejarán de una manera, por un sistema diferente al de los bienes muebles, que sí son registrables. Pasando a la siguiente clasificación, procederemos a hablar de la clasificación entre los bienes con dueño cierto y con dueño incierto. En el caso de los bienes con dueño cierto, son aquellos que tienen evidentemente identificado a su titular, al titular del bien. Por otro lado, en los bienes con dueño incierto, estos son aquellos de los que se desconoce la identificación de su titular, de un titular. En el caso de que nunca hayan tenido dueño o que por el momento no le pertenezcan a nadie. En la legislación peruana no hay res nullius inmobiliarios, ya que en la Constitución, en el artículo 968, inciso 4, establece que los bienes inmuebles que no tienen dueño le pertenecen al Estado. Solo para acotar. Por lo tanto, la res nullius solo opera para las cosas muebles, que se dividen en mostrencos y vacantes. En el caso de los mostrencos, son los que están a la espera de ser mostrados. Con respecto a estos bienes muebles que hayan sido abandonados o perdidos, cuya identificación de su dueño se desconozca. Y en el caso de los vacantes, o conocidos como los que están a la espera de ser ocupados, con respecto a estos bienes inmuebles cuya identificación de su dueño sea incierto o desconocido. Saludos cordiales, soy Eddie Rojas y continuando con la copiosa clasificación de los bienes, les explanaré acerca de dos clasificaciones sumamente importantes: los bienes presentes y futuros y los bienes consumibles y no consumibles. El tiempo es un factor importante que influye en una de las clasificaciones de los bienes. Así, la temporalidad da paso a lo que conocemos como bienes presentes y bienes futuros. Con respecto a los bienes presentes, se sabe que son aquellos que cuentan con una existencia real y actual. Por otra parte, los bienes futuros son aquellos que su existencia no es palpable, no tienen una existencia real ni positiva, pero que su nacimiento jurídico se puede llegar a concretar, se puede llegar a realizar, dado que resulta posible, dado que resulta factible. Respecto a los bienes futuros, citando al argentino López Ávila, nos dice de que son aquellos que los contratantes prevén en un acto jurídico con cierto grado de incertidumbre, que existirán físicamente o que cambiarán físicamente de modo de existir en el futuro. Cabe mencionar, cabe resaltar de que el elemento, el componente incertidumbre es muy importante, relevante a la hora de poder definir los bienes futuros.
pues no se tiene esa certeza de que realmente van a tener la tenencia. Respecto a los bienes futuros, se sabe que estos a la vez pueden presentarse en dos modos: cosas objetivas futuras y cosas subjetivas futuras. Las cosas objetivas futuras son denominadas también absolutamente futuras, en donde se sabe de que el bien no cuenta con una existencia actual y se espera que surja. Su existencia está a la expectativa por una cuestión natural o por un invento del hombre. ¿A qué hago referencia por una cuestión natural? Se tiene la expectativa que se va a producir, que se va a originar un determinado bien a partir de la generación de un proceso de la naturaleza, a partir de un proceso de la madre tierra. Ejemplo de ello sería la cosecha de arroz que está por suceder, sería los frutos de un manzano, los frutos de un cerezo, los frutos de un naranjo, sería la cría de la yegua que está por nacer. Por otra parte, aquellas en las que se tiene la expectativa que va a surgir, que se va a producir un determinado bien por el invento o actividad del ser humano, son aquellos en las que se espera, se ansía que el bien se va a originar a partir de la capacidad ya sea manual o ya sea intelectual del hombre. Esta expectativa está básicamente relacionado a las formas en las que el ser humano puede desarrollarse en la vida, en los diferentes sectores industriales, artesanales e intelectuales. Ejemplo de ello sería la confección de un saco, sería la confección de una canasta de paja, sería la publicación de un libro de poesía. Por otra parte, mencioné también que las cosas o bienes futuros se pueden manifestar también en las cosas subjetivas futuras, que son llamadas también relativamente futuras, pues la cosa o el bien está en la naturaleza, pero aquí el problema es que la titularidad no está en quien dispone el bien en momento de realizar la celebración de un acto jurídico. Ejemplo de ello sería la venta de energía. Bien, quizá las cosas subjetivas puede resultar un poco problemático. Cabe indicar, cabe precisar que la doctrina no se pone de acuerdo, no están de acuerdo en que si entraría o no nuestra concepción, pues tienen en pugna de que no se puede disponer de un determinado bien que pertenece a una persona diferente del bien del otro. Con respecto a los bienes futuros, un ejemplo claro que quería discursar es el contrato de resina. El contrato de resina también es un tipo de contrato que ha generado que los teóricos entren en pugna. ¿Por qué? Debido a que unos abogan que se trataría de un claro ejemplo de un bien futuro, mientras que otro sector de la doctrina, otro sector de la teoría, afirma que no se llegaría nunca a concretar la tendencia del bien. El contrato de resina se refiere a la función de resina de un bien. Pero antes de pasar a formular la problemática, sería conveniente mencionar qué es resina de pino. La resina de pino es una sustancia pegajosa, viscosa, es un líquido que un determinado árbol expulsa para defenderse de diferentes organismos patológicos fitológicos. Bien, la problemática del contrato de resina es que si antes de la cosecha el pino fue destruido por incendio, ¿puede exigirse el precio acordado por la resina? Aquí, como mencioné, los juristas, los jurisconsultos entran en pugna, entran en litigio. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Barsi, un gran jurisconsulto peruano, nos dice de que el contrato de resina se trata en realidad de un contrato relativo a la concesión de una cosa futura. Es decir, Barsi sí considera que se trata de una cosa futura. Otra de las clasificaciones que se ha considerado para el presente discurso, atendiendo su naturaleza, es aquella cuya cualidad fundamental se basa en su funcionalidad o duración. Así, los bienes, a partir de su calidad objetiva y material, podrán ser agotados con un primer uso o, por el contrario, su uso podrá ser reiterado. A los primeros se le conoce como bienes consumibles y a los segundos como no consumibles. Los bienes consumibles son llamados también de utilidad.
son aquellos bienes que con su primer uso perecen, son aquellos bienes que se caracterizan porque al primer uso se extinguen, al primer uso desaparecen. Son aquellos bienes que según su destino solamente se les puede emplear una sola vez. Por otra parte, los bienes no consumibles son aquellos que se puede utilizar, se los puede emplear de manera reiterada, es decir, más de una sola vez. Son denominados también bienes de utilidad compleja, pues como ya lo mencioné, permiten su uso reiterado porque no se destruyen, no se agotan, no se extinguen con el primer uso, sino que pueden ser, por el contrario, utilizadas 2, 3 veces, etc. Respecto de los bienes no consumibles, Barsi nos dicen que estos a la vez se pueden manifestar como bienes duraderos, bienes deteriorables y bienes corruptibles. Los bienes duraderos son aquellos que no se degradan por su uso. Ejemplo de ellos sería una estatua, sería una casa, sería una puerta, sería un departamento. Los bienes deteriorables son aquellos que con su continuo uso, con su continuo empleo, obviamente va a causar un desgaste en la calidad o en la visibilidad. Ejemplo de ello sería la ropa, serían los zapatos, sería el auto, que obviamente si uno está constantemente utilizando el mismo polo, ya no se verá igual que cuando lo compramos o cuando lo adquirimos. Los bienes corruptibles son aquellos que se deben consumir en un tiempo breve. Se refiere básicamente a que por su utilidad el consumo debe de darse antes de un tiempo determinado, dado de que, por ejemplo, los fármacos pueden estar existentes 5 o 10 años, pero tienen o cuentan con una fecha de caducidad. Así que si esperamos a que pase 5 o 10 años, ya no servirá, sino que por el contrario, puede causarnos contradicciones médicas. Respecto a los bienes consumibles y no consumibles, la legislación peruana no los reconoce taxativamente según esta denominación o la denominación bienes consumibles y no consumibles, sino de que en el Código Civil, en varias de sus disposiciones, en varios de sus artículos, los menciona de manera implícita. Bueno, eso ha sido todo lo que tenía que versar. Hasta aquí llega mi participación. Buenos días, doctor Cabrejo Mejía. Soy la alumna Alondra Marina Flores Quinde. Siguiendo con la exposición del tema clasificación de los bienes, ahora nos enfocaremos en dos clasificaciones. Primero, bienes fungibles e infungibles y luego bienes muebles e inmuebles. Empecemos por la primera clasificación. Bienes fungibles, según el doctor Castillo Freire, son aquellos bienes susceptibles de sustituirse unos por otros. Tienen la característica de ser reemplazables y comunes. Entonces, los bienes fungibles pueden ser intercambiables por otro bien y son catalogados con otros bienes de un mismo valor. Es decir, sirven como instrumento de pago con un mismo valor y que por tanto pueden ser reemplazados en el cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, le presto a María un libro y de casualidad María lo olvida en un transporte público. Entonces María me tendrá que devolver lo que yo le presté, pero necesariamente para que cumpla con su deuda pendiente y honrar sus deudas pendientes, tendrá que devolverme el mismo libro, porque este no presenta una particularidad propia, ya que estamos ante una categoría estándar, para que así María cumpla con su obligación de devolver el libro por ser este un bien fungible. Los bienes no fungibles o infungibles, según el doctor Arias Peset, son aquellos que presentan una individualidad, tal que los hace extraños a cualquier sustitución. Tienen la característica de ser irreemplazables y únicos. Entonces, por ejemplo, la Gioconda, obra maestra de Leonardo da Vinci, es un bien no fungible, desde que no puede ser reemplazado por otro cuadro, por parecido que fuera. Los bienes no fungibles no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Poseen una individualidad característica, por ende no pueden ser intercambiables. Son bienes únicos.
Un bien no fungible, siguiendo con el ejemplo anterior, si el libro que perdió María en el transporte público tenía la firma de la autora que lo escribió en el año 2000 y ha fallecido la autora, ya tiene una particularidad propia. Entonces, ahora sí, sí es un bien no fungible. Asimismo, la estela de Raimondi sería un bien no fungible. Las zapatillas en un primer momento son bienes fungibles, pero si las firma Michael Jordan es un bien no fungible. Al igual que los bienes corporales o incorporales, el Código Civil no clasifica los bienes en fungibles o no fungibles. Sin embargo, el criterio de la fungibilidad estará recogido en algunas de sus disposiciones, como son los artículos 1256, 1288, 1509 y 1923. Por tanto, para concluir esta primera clasificación que estamos analizando, los bienes fungibles son aquellos que siempre tendrán un reemplazo en el mundo jurídico porque son comunes. Por lo que cuando sean objeto de una obligación, un contrato, siempre serán posibles de encontrar para cumplir la misma. Mientras, en cambio, los bienes infungibles o no fungibles son aquellos que nunca tendrán un reemplazo en el mundo jurídico porque son bienes únicos. Eso es lo que le caracteriza. Por lo que cuando sean objeto de una obligación y se deterioren, extingan o pierdan, ello dará lugar al incumplimiento de la obligación del contrato. Ahora bien, nos enfocaremos en la siguiente clasificación: bienes muebles e inmuebles conforme a nuestro Código Civil Peruano de 1984. En prima facie, en principio, cuando escuchamos hablar de bienes inmuebles, lo primero que se nos viene a la mente son aquellos bienes fijados al suelo, como las casas o los departamentos de la gente usa para morar. Es decir, aquellos bienes que no pueden transportarse de un lugar a otro. De igual forma, en un principio, cuando escuchamos hablar de bienes muebles, lo que se nos viene a la mente inmediatamente son aquellos objetos susceptibles de transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales, o bien con el auxilio de una fuerza externa, como el caso de los muebles inanimados o inmóviles, como ocurre en el caso, por ejemplo, de una silla o de una mesa. Este, si bien no es un criterio errado, resulta muy simplista si nos atendemos a la muy detallada lista que tiene nuestro Código Civil sobre los bienes muebles e inmuebles. La clasificación de los bienes inmuebles e inmuebles ha sido invariablemente la opción legislativa acogida por casi todos los códigos civiles del mundo. Todos han rendido pleitesía y otorgado respaldo a esta clasificación milenaria. Esta es la clasificación que es muy importante y se encuentra recogida por nuestro Código Civil en los artículos 885 y 886. Bienes muebles, según el artículo 886, tenemos vehículos terrestres, derechos de propiedad intelectual, títulos, valores, entre otros. Bienes inmuebles, según el artículo 885 del Código Civil, las embarcaciones, las minas, el mar, entre otras clasificaciones que se pueden encontrar en nuestro Código Civil. El doctor Fernando de Tasignes Granda señala que, en un primer lugar, hoy en día, cuando nos referimos a bienes muebles o bienes inmuebles, debemos ser conscientes que los criterios de la movilidad y también o fijación de un bien a la tierra no son más
determinantes para calificarlos como tales, ya que la propia ley, como lo hemos visto en los artículos 885 y 886 del Código Civil, podrá establecer arbitrariamente qué bien califica de mueble o inmueble independientemente de su naturaleza. En segundo lugar, señala el doctor, no se podrá más concebir que los bienes muebles tengan menor valor económico que los inmuebles, ya que habrá bienes muebles como los de propiedad industrial, intelectual, los títulos valores, las acciones, entre otros, que tranquilamente pueden tener mayor valor económico que los bienes inmuebles. Y tercero, es la utilización social, siguiendo a de Trasegnies, lo que determinará, según él, qué bienes sean calificados de muebles o inmuebles, y no atendiendo a su naturaleza de móviles o arraigados al suelo. Para él bastará una mirada a los artículos 885 y 886 del Código Civil para advertir que el criterio de su naturaleza no se respeta. Muchas gracias, doctor. Hasta aquí mi participación. Buenos días, doctor. Mi nombre es Jimena Nair Casanotán Navarrete y en esta ocasión voy a exponer sobre dos temas: bienes divisibles e indivisibles y los bienes principales, integrantes y accesorios. Bien sabemos que los bienes tienen diferentes clasificaciones. Una de ellas son los bienes divisibles e indivisibles, así que empecemos con esto. Sabemos que los bienes divisibles son aquellos, o los podemos definir como aquellos bienes que pueden ser divididos sin alterar, ¿qué cosa? Su propia finalidad, ni tampoco su valor económico. Por ejemplo, un bien divisible puede ser el monto total de una deuda que se debe pagar a plazos, es decir, por cuotas. Al respecto, Barsi nos dice lo siguiente: divisibles, aquellos que sin destruirse ni alterar pueden fraccionarse en partes: tierra, granos, terrenos, edificios, dinero, etc. Además, Barsi considera que existen dos esferas: la esfera jurídica y la esfera física. Los bienes divisibles pertenecerían en esta ocasión a la esfera jurídica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo explicado pertenecen, digamos, a que se pueden dividir, por ejemplo, por cuotas, que es lo que acabo de mencionar. Sin embargo, si nos vamos a la esfera física, tendríamos de que los billetes sí se pueden dividir, pero se recurriría a la destrucción del bien, y eso es lo que no se desea. Por otro lado, tenemos a los bienes no divisibles o indivisibles, que son aquellos que no pueden ser divididos porque si se dividen, pierde su valor económico y su finalidad. Esta clasificación, de acuerdo con Barsi y Rospigliosi, nos dice que son los siguientes: aquellos que no pueden ser fraccionados sin alterar su esencia, por ejemplo, escultura, pintura, vehículo, televisor, etc. Un ejemplo o varios ejemplos que podemos citar al respecto sobre los bienes indivisibles es un pura sangre. Un pura sangre es indivisible, ¿por qué? Porque si se divide el caballo muere y por tanto pierde su valor, porque sabemos que un pura sangre es el mejor en las carreras y demás. Por otro lado tenemos un celular. Digamos que es considerado como un bien indivisible porque si bien físicamente se puede dividir, es decir, quitarle la pantalla, quitarle la cámara y demás, al realizar esto su finalidad se pierde porque lo que se desea es utilizar el celular para poder realizar llamadas, para poder tomarte fotos, para poder mensajear y demás. Entonces, si lo divides, perdería toda su finalidad y por tanto es un bien indivisible. Por otro lado, podemos tener también una laptop. Al igual que como hemos mencionado con el celular, se puede dividir, pero si se realiza esto, digamos que se pierde su valor y su finalidad, que es poder escribir ensayos, monografías, realizar PPTs y demás. Y por último, un ejemplo que puedo dar es un libro. Es un bien indivisible porque su finalidad es que quien lo posee o quien lo adquiere lo lea completamente. Pero si se divide, es decir, quitarle las hojas, quitarle la portada, romperlo y demás, pierde su finalidad y por tanto su valor como tal. Ahora es tiempo de ver la segunda clasificación, que son los bienes principales, integrantes y accesorios. Empecemos con los bienes principales. Son considerados como aquellos bienes autónomos y que su existencia solo depende de sí mismos, es decir, no dependen de otro bien. Al respecto, Barsi nos dice lo siguiente:
pueden subsistir por sí mismos, son los que tienen presencia o existencia propia. A decir de Cifuentes, son las cosas que existen por sí y para sí. Por otro lado, Lucrecia March nos dice lo siguiente. Son principales aquellos bienes que tienen existencia jurídica por sí mismos, viven per se, tal un inmueble. Entonces, con estas dos definiciones sobre los bienes principales que nos brindan estos autores, podemos asumir que si bien los bienes principales son aquellos que se denominan autónomos, como por ejemplo un celular, una casa, una laptop, una tablet, etc., existe dentro de esta clasificación de los bienes principales otra clasificación llamada los bienes integrantes, que es lo que voy a especificar en un momento. Los bienes integrantes son denominados, o bueno, son diversos componentes que han permitido la construcción del bien principal. Barsi los llama como los bienes constitutivos, porque se unen físicamente a un bien ya existente, que también lo denominamos como bien principal. Aparte, no puede ser separado. Los bienes integrantes no pueden ser separados de este bien principal, porque si no, este bien principal se destruiría o se deterioraría. Al respecto, Díaz Picasso dice que las partes integrantes son todos aquellos objetos que, teniendo nombre, individualidad física e incluso independencia económica, han pasado a formar, junto con otros elementos, una unidad real superior y más compleja. Eso es prácticamente lo que acabamos de definir. Por ejemplo, bueno, para poder entender esto hay que citar varios ejemplos, ¿no? Tenemos una casa. Una casa es un bien principal. No obstante, los bienes integrantes vendrían a ser los ladrillos, el cemento, los fierros, la arena, piedra, etc. Por otro lado tenemos, o bueno, otro ejemplo podría ser un celular. Es un bien principal. El celular en sí es un bien principal, pero los bienes integrantes podrían ser el procesador, la memoria RAM, las pantallas, las cámaras y demás, ¿no? Todos los componentes del celular. Y por último, otro ejemplo que puedo citar es un carro. Es un bien principal en sí el carro como tal, pero los bienes integrantes serían el motor, los frenos, las llantas, la batería, la caja de cambios, el timón, etc. Es importante resaltar que en nuestro Código Civil se menciona algo referente a los bienes integrantes. En el artículo 887 nos dice lo siguiente. Es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. Las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. Quiero resaltar esta última parte que dice las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares, porque eso lo vamos a poder aclarar un poquito más adelante. Quiero ir por un lado con lo que menciona Rospigliosi. Rospigliosi en su libro cita al autor Gunter González Barrón. Gunter González Barrón considera que existen dos efectos jurídicos de los bienes integrantes. Por un lado tenemos el efecto positivo y por otro lado el efecto negativo. ¿A qué se refiere González Barrón con el efecto positivo? Él se refiere a que en un efecto positivo de los bienes integrantes es el que se enfoca en que el propietario del bien principal es propietario del bien integrante por sí mismo. Sin embargo, el efecto negativo es que la parte integrante pierde su individualidad porque se ha incorporado al bien principal. Entonces, a esto, lo que menciona Gunter González, es lo que prácticamente hemos podido desglosar desde Díaz Picasso y lo del artículo, porque en sí tenemos que, si como efecto positivo no se pueden celebrar, digamos que actos jurídicos sobre bienes integrantes. Quiero tocar ese tema ahorita. Hay dos autores que se llaman Jorge Avendaño y Francisco Avendaño. Ellos nos mencionan que las partes integrantes, digamos que no pueden ser objeto de derechos singulares. Esto de aquí es lo que hemos sacado del artículo 887. ¿Y a qué se refiere esta última parte? Los autores concuerdan en que el propietario del bien principal no puede ser distinto al propietario de los bienes integrantes, que es lo que acabo de mencionar con el efecto positivo que nos menciona González Barrón. Por ejemplo, sería un tanto ilógico que
mi mamá sea propietaria de la casa, ¿no? Mi tía sea propietaria de la columna de la casa y, no sé, mi tío sea propietario de la columna de la misma casa. De una sola casa, por ejemplo, Pedro sea propietario de la columna, Juan sea propietario de la otra columna y Gladys sea propietaria de la casa en sí. Sería un tanto ilógico, eso sería, digamos que no podría ser válido. ¿O cómo se podría regular en base al derecho? No podría, porque nuestro Código Civil especifica de que las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares. Ahora veamos los bienes accesorios. Digamos que consideramos que la definición dada por los mismos autores que acabo de citar hace un momento, Jorge Avendaño y Francisco Avendaño, es la más acertada, la que más se acerca a nuestro pensamiento, lo que nosotros hemos investigado y hemos captado sobre los bienes accesorios. Ellos consideran lo siguiente. Los bienes accesorios, y bueno, voy a parafrasear un poco para poder explicarlo. Los bienes accesorios son distintos al bien original, ¿ok? No hay que confundir los bienes accesorios con los integrantes. Veamos los bienes accesorios como algo aparte. Los bienes accesorios son distintos al bien original, por lo que mantienen su individualidad, pero, hay un pero gigantesco, se encuentran permanentemente afectados o digamos que destinados a que su finalidad económica u ornamental se encuentre siempre vinculada al bien principal. Veamos un poco lo que nos dice Barsi para poder, o bueno, las características que nos brinda Barsi, Rospigliosi, para poder entender a lo que se refiere con los bienes accesorios. Es decir, la idea que Barsi tiene en su libro es que los bienes accesorios son aquellos destinados económicamente a servir a otro. Es decir, los bienes accesorios siempre van a estar vinculados a servir económicamente al bien principal. De cierta manera, podemos deducir de que dependen del bien principal porque tienen como finalidad estar al servicio de este, ¿cierto? Tenemos 6 características que nos da Barsi. La primera es que tienen individualidad y autonomía, cosa distinta de los bienes integrantes. Pueden ser materia de derechos singulares. Se utilizan o su utilización debe de ser durable, por tanto no debe de ser pasajera ni transitoria. Su afectación puede hacerle el propietario o quien puede disponer del bien. Están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental respecto del principal, que es lo que acabo de mencionar. Asimismo, nuestro Código Civil peruano en el artículo 888 nos dice lo siguiente sobre los bienes accesorios. En sí, nos dice que son accesorios los bienes que sin perder su finalidad están permanentemente afectados a un fin económico u ornamental con respecto a otro bien. Además, nos dice de que la afectación solo puede realizarla el propietario del bien principal o quien tenga el derecho de él, respetándose los derechos adquiridos por terceros. Otro punto es que los accesorios pueden ser materia de derechos singulares. Y en el artículo 888 nos mencionan 2 o 3 especificaciones más acerca de los bienes accesorios. En general, digamos de que existe una clara distinción entre los bienes principales y accesorios. Como se ha mencionado, los accesorios tienen cierta independencia porque son bienes autónomos, individuales, pero, por otro lado, dependen de un fin económico, o bueno, dependen al fin económico del bien principal. Entonces, no está tan independiente, pero tampoco es tan dependiente. Vamos a aclarar esto con unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, y he puesto la imagen de un case, o también llamado protector del celular. El celular en sí es un bien principal. Las partes integrantes son la pantalla, lo que mencionamos hace un momento, la memoria interna, la cámara, el sistema operativo, etc. Pero el protector cumple también una función que es proteger al celular, ¿no? Es, por ejemplo, yo tengo aquí mi celular y este es su protector y su función es proteger al celular ante cualquier caída. Sin embargo, si yo le quito el protector, tiene, digamos que, una calidad de accesorio,
porque el celular, mi celular puede funcionar fácilmente sin la necesidad del case, solamente que el case cumple con su única finalidad, que es proteger el celular ante una caída. Además, digamos de que si yo me cambio de modelo de celular a un Huawei, por ejemplo, o a un Samsung, el case que ha sido fabricado para ese celular no me serviría al 100%. Entonces, digamos de que el case depende, digamos que económicamente, y tiene una finalidad para con el bien principal. Por otro lado, también he puesto ahí la imagen de una radio del auto. El carro es un bien principal. Las partes integrantes, que es lo que ya mencionamos hace un momento, son el motor, la batería, las llantas, la caja de cambios, el timón, etc. Sin embargo, la radio tiene esta calidad de accesorio. ¿Por qué? Porque el auto puede funcionar simplemente sin la necesidad de la radio. Si un conductor no tiene la radio, puede conducir el auto sin ninguna dificultad. Probablemente se sentirá un poco aburrido, pero puede conducir el auto sin ninguna dificultad. ¿Ok? Ahora, por último, quiero mencionar una diferencia, ¿no? Este cuadro que estoy presentando lo ha brindado Barsir Figliosi en su libro. Y en sí nos detalla punto por punto la diferencia entre los integrantes y accesorios, porque digamos que existe cierta confusión entre estos dos bienes, ¿no? Entonces, ambos digamos que dependen del bien principal, pero la dependencia en uno no es tan exacta y el otro es completamente. Veamos. Primero, los integrantes dependen en esencia del bien principal, como es por ejemplo las columnas de una casa, ¿no? Los accesorios son complementos del bien principal. Antes tienen una unión física, mientras que los accesorios tienen una afectación jurídica. ¿A qué se refieren los integrantes con la unión física? Que como hemos mencionado, los integrantes se desprenden de su individualidad y forman parte del bien principal, ¿ok? Ahora, se fusionan con el principal, que es lo que acabo de mencionar. Los bienes integrantes se fusionan con el principal, mientras que los accesorios solo están adheridos al principal. Por ejemplo, el case y el celular solamente está adherido al principal, pero no es que si yo quito el case, el celular deja de funcionar. Eso no es así. Por otro lado, no pueden ser objetos de derechos singulares los integrantes. En cambio, los accesorios tienen posibilidad de ser objetos de derechos singulares cuando son separados. ¿A qué se refiere con esto? Cumplen una finalidad, digamos, de que los integrantes no pueden ser objetos de derechos singulares porque bien hemos dicho de que en nuestro Código Civil se especifica de que un propietario del bien principal no puede ser distinto al propietario del bien integrante. ¿Por qué? Porque sería una confusión total, eso no puede ser legislado de una buena manera. No sería acorde, ¿cierto? Entonces, en los bienes accesorios, claro que sí, puede ser, digamos, de que cuando yo ya no necesite el case, lo vendo y no hay ningún problema, porque el celular sigue funcionando. Los bienes integrantes cumplen una finalidad económica social como un todo, viene a ser solo un bien, en todo caso un bien compuesto, la unión de los bienes simples, y además no son separables, ello causaría la destrucción o alteración del bien principal. Esta es la máxima definición y distinción que podemos hacer entre integrantes y accesorios. Los integrantes, si los separas del bien principal, se destruye el bien principal. En cambio, los accesorios, si tú los separas del bien principal, no alteren nada el bien principal. Gracias, con este cuadro he dejado en claro las diferencias que tienen los bienes integrantes y accesorios, y también en un principio hablamos de los bienes divisibles e indivisibles. Le doy pase a mi otro compañero. Buenos días, doctor Cabrejo. Buenos días, compañeros. Soy Zulema Fernanda Telledo López y seguiré con la clasificación planteada por mi grupo. Desde un gran tiempo, aproximadamente desde el Imperio Romano, se encuentran ambas clasificaciones de bienes que podemos ver en la pantalla, en la diapositiva principal, sobre dominio público y dominio privado. Pero se tenía una mayor restricción en aquella época, sobre todo con el dominio privado.
Además, ambas divisiones no se encuentran determinadas con claridad dentro del Código Civil y también dentro de la Constitución. Sin embargo, en el dominio público sí se encuentran las características dentro de la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del dominio público, como ya mencioné, se viene ramificando desde el Imperio Romano. Sin embargo, en nuestra Constitución no hay una manifestación clara sobre lo que se tiene como un dominio público. Sin embargo, en el reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales sí lo está. Es más, menciona que son los bienes públicos como las playas, las plazas, que se van a destinar para el uso público de todos los habitantes del país, que además tenga que ayudar con la administración, conservación y mantenimiento de la entidad estatal, como vendría a ser palacios del gobierno, las escuelas, hospitales, estadios, los establecimientos penitenciarios, los cementerios, los puertos y los aeropuertos, etc. Esta concesión se le corresponde únicamente a labor estatal. Solamente el Estado puede especificar conforme la ley quién va a ser un dominio público y quién no va a ser un dominio público, así como quién va a tener la titularidad de ese dominio público. Y todo esto se encuentra regulado dentro del artículo 2, inciso 2 del reglamento anteriormente dicho. Ello es en base a la concepción peruana. Sin embargo, el jurista Rodríguez menciona los mismos puntos, pero en primer lugar se va a tener que, bien claro, se establece por el Estado, eso es primordial, y en segundo lugar, se tiene que su fin principal va a ser el uso común de los habitantes del país. Sus elementos tienen un aspecto más subjetivo, ya que los juristas van a determinar según sean sus ideologías. Por ejemplo, se tiene una parte que considera que son 4 elementos, como es el caso de Marie Hoff, quien menciona en primer lugar al ámbito subjetivo, que es en base en quién va a ser el titular de ese dominio público. También se tiene al ámbito objetivo, que va a ser la finalidad, que supuestamente tiene que ser destinado para el uso y al bien de todos los habitantes, en este caso que de Perú. En el aspecto normativo se encuentra lo que se va a basar bajo las leyes. Y finalmente, que es el aspecto más crítico y en fin, que tiene que estar más en debate, que va a ser su aspecto teleológico, porque ahí se va a destinar su finalidad y su cumplimiento. Como ya dije, este último aspecto es muy mediático, porque se va a tomar tanto los requisitos que se va a establecer para cada país. Como por ejemplo, últimamente se tuvo la crítica al Parque del Bicentenario, que fue recientemente estrenado por el alcalde de Lima, porque se manifiesta que no hay un vínculo para que se genere, no hay un nivel social que se genere entre los peruanos, puesto que hay 2 áreas, la área superior y la área inferior. La finalidad, recordemos que va a ser para el uso público. Sin embargo, ambas áreas se conectan por una escalera. No hay una rampa para aquellas personas que lo necesitan. Tendrían el problema de bajar al nivel inferior. Y a su vez, también tendrían que subir por la misma escalera. Y además, no hay una motivación para bajar al nivel inferior, puesto que la vista es igual tanto de ambos. Otro jurista que también menciona, pero solamente menciona 3 elementos para él, es el jurista Rodríguez, quien menciona en primer lugar que se destina, si bien a los habitantes de la nación, en segundo lugar que pertenezca a la república de ese país y que finalmente esté dentro del ámbito territorial. Más que una contraposición, yo diría que estarían vinculados al dominio privado, que va a ser la siguiente clasificación que vamos a ver, donde también se tiene una concepción desde Roma, donde se va a denominar el interés de los individuales como persona. Bajo la concepción del jurista Sánchez Galán, se ayuda, menciona que es una ayuda, un apoyo a la protección patrimonial de una persona frente al Estado y frente a las instituciones públicas. Sin embargo, hay 2 excepciones donde el Estado sería el causante
por un bien común, como también podría darse mediante la estatización, como se tuvo en ciertas empresas del Perú, así como la nacionalización. No obstante, esto se antepone al objetivo principal de un bien privado, el cual es que el propietario pueda hacer y emplear su bien como él lo quiera disponer conforme está establecido en la ley. Recordemos que los atributos que se les da son 4, de usar, disponer, disfrutar y reivindicar. Se estaría violentando varios de los atributos que se les estaría estableciendo. Sin embargo, también tenemos las características, que en primer lugar es perpetua, puesto que no hay un tiempo de caducación o de vencimiento con la titularidad. Además, que vendría a ser suyo la propiedad si es que no se vende o si es que el propietario decide donarlo o venderlo, o hasta el día que su propietario muera y pase a ser una herencia hacia sus herederos forzosos. También vendría a ser individual, puesto que la titularidad solamente lo va a detentar un solo dueño. Sin embargo, la excepción a esta característica también se puede nombrar como la copropiedad o la asociación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a los bienes renovables y a los bienes no renovables, que estos sí se encuentran dentro del Código Civil de la República del Perú, que se puede ver en lo extenso del artículo 890 hasta el 895. Siguiente diapositiva, por favor. Los bienes renovables dentro del Código Civil se encuentran en el artículo 890 hasta el 895. Bajo la concepción peruana, se menciona que son frutos con el que se producen sin alterar ni disminuir el bien de donde se deriva, es decir, el bien principal. Bajo el concepto de Barsi-Profiliosi, menciona que el bien se genera paulatinamente, es decir, día a día frente a un proceso. Además, que este no va a dañar o a perjudicar de donde derivó. Como por ejemplo, tenemos un árbol que se va a talar y se corta y se genera la leña. Bajo el concepto de González Linares, sí considera que es un bien, también considera que es una cosa, pero a la vez manifiesta que se genera en su origen como una propiedad accesoria. Es decir, primero viene a ser un bien accesorio, pasa con el tiempo a ser un bien principal y genera su individualidad, como vendría a ser que la miel, puesto que primero la miel se va a producir por las abejas y luego va a ser miel. Las características son dos, son las principales. En primer lugar, que proviene de la naturaleza, ya sea de animal o vegetal. Y en segundo lugar, es que no altera el bien principal. Tenemos 3 clases, que en primer lugar vendría a ser los frutos civiles, que bajo el artículo 891 del Código Civil de la República Peruana se establece que se obtiene como una consecuencia a la relación jurídica. La clasificación más importante de este tipo de frutos son los que derivan de un préstamo de dinero, donde se encuentra una relación del derecho real que se constituya por el titular, quien tiene la obligación de devolver aquello prestado a un tercero o a la otra parte también que denominada. Ejemplo de esto son las rentas y los mutuos. Dentro de esta categoría de fruto se subdivide en más clasificaciones, como son los frutos pendientes, que por más que la cosa producida se separa, se podría seguir integrando, siendo parte de la cosa madre o la cosa principal. También tenemos a los frutos percibidos, que son aquellos que no se van a separar o no se desprenden por acción propia o por su naturaleza, sino por la acción del hombre. Otra clasificación que va a ser una de las más ocultas, puesto que en la legislación peruana no se halla todavía, sino en la legislatura portuguesa, que se le va a denominar a los frutos percibientes, que son, por ejemplo, aquellos bienes que se van generando naturalmente, pero no han sido recogidos. También tenemos a los frutos naturales,
que son aquellos bienes que intervienen sin la intervención humana. Sin embargo, esto tiene parte de realidad y parte de que es un mito, puesto que sí habría una acción del hombre, pero no en su mayoría. Como por ejemplo, tenemos la lana, la miel y las crías de los envolvientes. La última clase de los frutos renovables y de los bienes renovables son los frutos industriales. Aquí sí hay una intervención del hombre dentro de la producción del bien, como podría ser el café o el arroz. Como contraposición, tenemos a los bienes no renovables, que dentro del Código Civil, en el artículo 894, son productos, los provechos no renovables que se extraen de un bien, como viene a ser el yacimiento de sal y minerales, o como del gas y petróleo. Tenemos dos características también principales, que es de una naturaleza extractiva, y este sí se va a extinguir con el tiempo. En ambos, como hemos podido ver, hay una diferencia. Sin embargo, hay bienes o cosas que no pertenecen ni a los bienes renovables ni a los bienes no renovables. Como por ejemplo vendría a ser un tesoro encontrado o también un material de un edificio abandonado. Esto ha sido todo por mi parte. Ahora doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Muy buenas, doctor. Mi nombre es Christopher Fabricio López Chaparro y en esta ocasión voy a hablar sobre dos temas importantísimos con respecto a la clasificación de bienes. Primero, los bienes corporales e incorporales, ¿correcto? Quiero comenzar con una pequeña introducción señalando que generalmente quizás las personas o siempre asociemos el concepto de bien con algo con presencia física, ¿correcto? Pero no siempre esto es así. Más bien, el bien supone no solamente una existencia física, una presencia física, material, sino también supone existencia inmaterial, impalpable, intangible, como ya lo vamos a ver a continuación, ¿correcto? Esta clasificación justamente nos sirve para eso, para entender que los bienes no solamente pueden ser tangibles, sino hay los que son intangibles. En ese sentido, comencemos con la primera clasificación, que son los bienes corporales, ¿correcto? De manera muy sucinta, muy concreta y también precisa, nos señala Alfonso Barragán al hablar del concepto de estos bienes corporales. Cuando nos menciona que son todos aquellos que tienen existencia material, o sea, tienen presencia física. Y además, y creo que eso es muy fundamental, y hay que resaltarlo, tiene que ser comprobable por los sentidos. Ya vamos a ver por qué lo resaltamos. Ahora, de momento, entendemos que un bien corporal va a ser ese bien que va a ser tangible, va a ser palpable. Su existencia supone una existencia física. Por tanto, además, tiene que ser perceptible a los sentidos, susceptible a los sentidos. Debemos comprobar su existencia por medio de los sentidos. Así de sencillo. Pero claro, para que eso no quede sencillamente como, digamos, una sencilla definición, vamos a ejemplificarlo, porque es muy importante entender el concepto de bienes corporales y sobre todo entenderlo con los ejemplos. Por ejemplo, con los ejemplos tenemos en primer lugar un carrazo, tenemos al Ferrari. El Ferrari decimos que es un bien corporal por una sencilla razón. Regresemos y nos daremos cuenta, o mejor tomemos en cuenta este primer requisito, si lo quieren ver de alguna manera, existencia material. Por supuesto que tiene existencia material, como cualquier carro. Puedo tocarlo, es palpable, tangible, ¿correcto? Ahora, es presencia física,
Por supuesto que sí. ¿Quién no hizo un carro? Es lógico, es fehaciente, ¿no? Es decir, no admite prueba en contrario. Es evidente que tiene presencia física. Y por supuesto, como requisito fundamental, este es el fundamental para mí, tiene que ser comprobable por los sentidos. Lógico que es comprobable por los sentidos, se puede ver, tocar, etc. Ese es como primer ejemplo. Entonces, esto nos sirve, y al igual que el carro, hay más ejemplos, no es el único. Tenemos libros, celular, qué sé yo, una laptop, etc. Hay diversos ejemplos de bienes corporales. Esto es básicamente un modelo para poder distinguir qué es un bien corporal. Pero a ver, hemos dicho que debe tener estos tres requisitos que bien lo señala el doctor Barragán. Sin embargo, propongo este ejemplo, la energía eléctrica. ¿Verdaderamente es un bien corporal? Si bien es cierto, la energía eléctrica de alguna manera no tiene, no es tangible, no es palpable, no se puede tocar, ¿verdad? Presencia física, tampoco, digamos. Pero como yo había señalado hace un instante, tiene que ser comprobable por los sentidos. Ese es un requisito fundamental. Y por supuesto que la energía eléctrica es comprobable por los sentidos. Aquí no la ha pasado corriente, por ejemplo. Queda claro que sí es un bien la energía eléctrica, por eso lo ponemos como ejemplo. Y por supuesto que es un bien corporal, porque es susceptible a los sentidos. Hay que tener muy en cuenta este ejemplo porque es un caso particular. Probablemente parezca que no es un bien corporal, pero es todo lo contrario, sí es un bien corporal. Y de esta misma manera, en sentido contrario, así como hemos hablado de los bienes corporales, y queda clarísimo a través de esta definición que nos proporciona el doctor Barragán, en sentido contrario, entonces podemos hablar ahora de los bienes incorporales. ¿Correcto? Estos bienes incorporales, también una definición concreta del mismo doctor Barragán, es que nos menciona que tienen existencia real, o sea, existen, verídicamente, fehacientemente existen. Es verdad, sí existen. Solamente que no es comprobable por los sentidos, porque es algo que sencillamente no es, son bienes que sencillamente no son susceptibles a los sentidos, ¿correcto? No se puede comprobar por los sentidos, es inmaterial, no es palpable, es impalpable, es intangible, ¿correcto? No tiene presencia física, si lo quieren ver de esa manera. ¿Por qué? Porque son bienes intelectuales, bienes que derivan del razonamiento humano. Estos bienes son inventivas, son creaciones del ser humano, ¿correcto? Son los derechos de autor, de inventor, etc. Entonces, para que no quede tampoco, como se decía en clase, en el mundo de las ideas, vamos a ejemplificar, vamos a materializar, digamos, esta idea que tenemos sobre los bienes incorporales, vamos a hacerla, a buscar casos concretos que al derecho le interesen. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos aquí son las creaciones literarias. Ahora, cuando uno habla de creaciones literarias, no se está refiriendo a precisamente los libros, ¿no? Estos no son creaciones literarias. A ver, hay que diferenciarlo, porque básicamente las creaciones literarias son las ideas, ¿correcto? Y esto se diferencia de los libros, porque los libros es, digamos, ya es el objeto donde se plasman estas ideas, pero es totalmente distinto, no son lo mismo. Es lo mismo que sucede con el contrato. Una cosa es el contrato y otra cosa es el documento donde se formaliza este acuerdo. Es lo mismo. Entonces, las creaciones literarias, por supuesto que son bienes incorporables, no son tangibles. ¿O acaso las ideas lo son? Por supuesto que no. No tiene presencia física. Y por supuesto, requisito fundamental, es resultado del razonamiento, de la inventiva del ser humano. ¿Correcto? De esta manera tenemos a las creaciones literarias y
También puedes, como otro ejemplo, puede ser las acciones en una empresa, por ejemplo. Ahora, la cuota de un condominio también es un bien incorporal. Es producto de una creación del razonamiento del ser humano, en este caso, de un razonamiento jurídico y económico, ¿sí? Claro, no es palpable. Repito, una cosa es la cuota y otra cosa es donde está formalizado. Entonces, no es palpable, es intangible, es inmaterial, no tiene presencia física, ¿correcto? Entonces, una vez que ya hemos definido estos bienes, qué son bienes corporales y qué son bienes incorporales y qué circunscriben estos, pasemos a otra clasificación muy interesante y debemos de tenerla en cuenta. La siguiente clasificación que me toca exponer son los bienes simples y los bienes compuestos. Empecemos primero por los bienes simples. A ver, los bienes simples, como lo menciona el doctor Barsi, Rospigliosi, son aquellos que no pueden descomponerse sin perder su utilidad e identidad. ¿Correcto? Esos son los bienes simples, en concreto. Los bienes simples no se pueden descomponer porque en sí mismos suponen una universalidad inseparable. Es un todo, como lo menciona acá. Son considerados como un todo. Es una unidad. Esto, como bien lo dice acá, bajo un criterio jurídico-económico. ¿Por qué? Porque, a ver, en caso de que se les separe jurídica y económicamente, perderían sus efectos. ¿Correcto? Prácticamente no valdría para el mundo jurídico ni económico. Así de sencillo. Por eso son considerados como una unidad, un todo, universalidad, un todo inseparable. De esa manera se entiende lo que nos menciona el doctor Barsi. Y como ejemplos tenemos, en primer lugar, al caballo de carreras. Doy ese ejemplo y precisamente especifico caballo de carrera por una sencilla razón. En primer lugar, claro está que tenemos que aclarar estos ejemplos para explicar en ellos la teoría que se los estoy presentando aquí. Entonces, el caballo de carrera. Este caballo supone en sí mismo un todo. Universalidad inseparable. Es un todo, es inseparable. Es un bien simple. ¿Por qué? Remontémonos a lo que hemos mencionado. No pueden descomponerse, como dice el doctor Barsi, sin perder su utilidad e identidad. Por ejemplo, ok, tenemos que definir bien y tenemos que entender bien cómo es esto de que no pueden descomponerse. Cualquiera me puede preguntar, a ver, Christopher, pero si un caballo le amputas la pierna, ya se descompuso. Sí se puede. No es el sentido que, en el que la palabra descomponerse se refiere. Descomponerse jurídica y económicamente, a eso se refiere. Pero a ver, para entenderlo mucho mejor, lo explicamos así. Ok, lo descomponemos, le amputamos la pierna a un caballo de carreras. Ya no va a poder competir, perdió su utilidad. Y sobre todo, ya no va a ser un caballo de carreras, perdió su identidad. Ya no tiene pierna, no va a ser un caballo de carreras. Así de sencillo. Como lo señala, no puede perder su utilidad e identidad. Ahora, por eso es que supone un todo, una universalidad inseparable. Esa es la palabra mágica, una universalidad inseparable. ¿Correcto? Del mismo modo, tenemos la hipoteca. La hipoteca prácticamente es lo mismo, supone un todo, ¿correcto? Un todo jurídica y económicamente hablando. Asimismo, como bien lo señala aquí, no puede perder su utilidad e identidad. Porque, a ver, veamos. La hipoteca es un derecho real y, por tanto, es un derecho real indivisible.
Al tener esta característica, lógicamente no se puede descomponer. Y en caso de que sucediese, aunque es imposible, no tendría utilidad jurídica ni económica, ¿correcto? Entonces, una vez que nos ha quedado clarísimo el concepto de los bienes simples, vayamos a un concepto que nos debe de quedar aún más claro: los bienes compuestos, ¿correcto? Y los bienes compuestos se deben entender no sin antes haber comprendido los bienes simples, porque es muy importante. Ya vamos a ver, el mismo doctor Barsi Rospigliosi nos menciona que estos bienes compuestos son aquellos que resultan de la unión de bienes simples. Ya sabemos que son bienes simples, ¿correcto? Los bienes simples, como bien lo menciona aquí, tienen su propia identidad. Pero ya que se han unido, un bien simple y otro bien simple se han unido, pasan a ser considerados como componentes de otra cosa. Es decir, tengo un bien simple y otro bien simple. Una vez que se unen, pasa a componer un bien compuesto, ¿correcto? Pasa a ser un todo. Los bienes simples se integran y juntos, integrados, unidos, forman un bien compuesto. Un bien compuesto que es indivisible. Es una construcción indivisible, ese bien compuesto. Y por supuesto, en ese caso de los bienes compuestos, tenemos requisitos. Los requisitos son dos, los que menciono aquí. Tiene que ser necesariamente un bien mueble, ¿correcto? Y como segundo requisito, los bienes simples deben ser componentes que le pertenecen a un mismo titular. ¿Ok? Es decir, que los bienes simples unidos le pertenecen a un solo bien compuesto. A eso se refiere cuando nos habla que le pertenecen a un mismo titular. Así de sencillo. Pero no es más sencillo si lo explicamos con ejemplo. Por supuesto, tenemos otro carrazo. En este caso, vamos a explicarnos con los requisitos, ¿correcto? Con los que aquí se menciona. Por ejemplo, dice que el bien compuesto es la unión de bienes simples. En primer lugar, eso, ¿correcto? Vamos a desmenuzar los conceptos que ya hemos detallado, el concepto que ya hemos detallado. Entonces, si nos menciona esto, un automóvil comprende bienes simples. Las llantas, los retrovisores, los parlantes, la radio, el timón, son bienes simples. Sin embargo, tenemos que estos bienes simples también podemos incluir al motor. Cuando estos bienes simples se integran, forman el carro, componen el carro. Y siguiente requisito, pasan a ser considerados componentes del carro. ¿Ok? Pero, a ver, ¿verdaderamente es un bien compuesto? Los requisitos, bien mueble. El carro, como ya lo hemos visto en exposiciones pasadas, el carro es un bien mueble, lógicamente. Y ahora, segundo requisito, bienes simples deben ser componentes que le pertenecen a un mismo titular, por supuesto. Las llantas, el timón, la radio, todos ellos le corresponden a un mismo titular, que es este carro. En caso que se le quita alguno de estos bienes simples, claro, se estaría yendo en detrimento jurídico y económico de ese carro, pero básicamente, la llanta que tiene ese carro, la radio que tiene ese carro, juntos conforman ese carro, le pertenece a un mismo titular, que es este carro. Por tanto, es un bien compuesto, ¿correcto? Y ahora, como segundo ejemplo, tenemos un libro.
Y lo pongo en signos de interrogación por una sencilla razón, porque, a ver, de antemano no parece que verdaderamente sea un bien compuesto. Ya veremos que sí. Más bien, un libro parece un bien simple, pero vamos a explicarlo de esta manera. A ver, un libro es, como lo menciona acá el primer requisito, un bien mueble. Es, por ejemplo, tengo mi libro, un bien mueble, quedó clarísimo que es un bien mueble. Y, segundo requisito, bienes simples deben ser componentes que le pertenezcan a un mismo titular. A ver, en este caso del libro, ¿qué bienes simples tiene? Las hojas. Una hoja, imaginemos que no tenga nada escrito, pero una hoja, en concreto, una hoja, en sí misma tiene utilidad. En sí misma es un bien simple, tiene utilidad, tiene identidad. Una hoja, ¿correcto? ¿Y qué es el libro? El libro no se supone que es una composición de diversas hojas recogidas, y, bueno, agrupadas, en fin, sistematizadas, etc. Ese es un libro prácticamente. La composición de bienes simples, la composición de hojas. Entonces, tenemos que ese libro, no solamente porque es un bien mueble, es un bien compuesto, sino porque todos estos bienes simples, o sea, las hojas, le corresponden a un único, a un mismo titular. Por eso es un bien compuesto. ¿Correcto? Entonces, volvamos últimamente a la teoría. Aquellos que resultan, bien compuestos, aquellos que resultan de la unión de bienes simples. Por supuesto, las hojas son los bienes simples. Unidas, eh, componen, representan, constituyen al bien compuesto libro. Y claro, ahora, como consecuencia de la unión, pasan a ser considerados componentes de otra cosa, de lo que constituye, del libro. Y los requisitos que, por supuesto, ya los hemos explicado con este mismo ejemplo. De esta manera, entonces, finalizo particularmente mi exposición. Espero que haya sido de su agrado, doctor, y en caso de mis compañeros de que estén expectando esta exposición, también espero que haya sido de su agrado. Eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eva Rosa Avilés. Hoy día vamos a hablar de derechos reales. Vamos a tocar un tema importante que se trata sobre los bienes comerciales e incomerciales. Como su nombre lo dice, ¿no? Uno que se puede comerciar y otro que no. Se denomina bienes comerciales a todo aquel bien que puede ser objeto de transacción o negocio jurídico, o se puede ser objeto de relaciones jurisdiccionales privadas, jurídico-privadas, pudiendo recaer sobre ellas un derecho real o personal, es decir, aquellos en que la propiedad o la posesión son transferibles. La norma señalada define las características esenciales de los bienes comerciales, bienes existentes o que pueden existir, que sean determinados o susceptibles de determinación, cuya enajenación no está prohibida por la ley. En el Código Civil peruano, expresa en el libro 7, Fuentes de Obligaciones, sección segunda, contratos nominados, título 1, compra-venta, capítulo segundo, el bien, materia de la venta, artículo 1532, bienes susceptibles de compra-venta. Pueden venderse los bienes existentes o que pueden existir siempre que sean determinados o susceptibles de determinación, cuya enajenación no está prohibida por la ley. Contratium censum, un bien incomerciable, es todo aquel que no puede ser objeto de transacción o negocio jurídico. O sea, no pueden ser objeto de relaciones jurídico-privadas, no pudiendo recaer sobre ellas derechos reales ni personales. A diferencia de los bienes comerciales, los incomerciales se pueden clasificar de la siguiente manera.
La función de su naturaleza se define así aquellos que los bienes comunes a toda la humanidad, sobre las que no se pueden ejercer propiedad en sentido alguno. Ejemplos típicos tenemos el aire, la luz, el mar, el sol. El aire es toda nuestra atmósfera. Es un ejemplo que les pongo. Es toda nuestra atmósfera. Se encuentra en todo nuestro planeta. Es para todos los seres vivos que habitamos en este planeta, nuestro medio de sobrevivencia. Pero también debemos ser conscientes que cada día que pasa es un año menos. O sea, explico, es un año menos de aire puro que se nos da como don. Se ha contaminado con el avance de la industria que malogra todo nuestro planeta. No ha de extrañarnos que de acá a unos 50 años el aire se convierta en un veneno mortal para todos nosotros como seres vivientes. Un tercer filósofo del Mileto fue Anaxímenes, ¿ya? Que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una y quizás solo una materia primaria, de la que estaba hecho todo lo demás. La luz, también es para mí, es un derecho natural. Cuando se ha querido sujetar a los alumnos que siguen la carrera de foro o el curso preliminar de derecho natural, en el triple sistema de sus leyes, es porque tal derecho contiene elementalmente los principios de una buena legislación y fundamento de todas las leyes. Eso es lo que dice el derecho natural. Esto lo saqué de un libro que es de Murguía, del año 1849. A mi criterio, hablamos de la luz y lo relaciono con el sol, la estrella más luminosa. Esta es incomerciable desde cierto punto de vista, ya que no podemos comprarlo directamente, pero la sabiduría del hombre ha abarcado a que los científicos y la tecnología avance con esto. ¿Cómo así? Creando termas solares, creando fuentes de energía eléctrica a través con el sol y el mar, pero a cambio nosotros no le damos ni un sol ni un dólar al sol, ni le pagamos al mar, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza a adquirir un valor económico? Cuando nosotros ya creamos las termas, creamos las fuentes de energía eléctrica, ¿no? Pero de la misma manera debemos ser conscientes que nuestro planeta está cambiando, todo ha cambiado, el sistema cada vez está más débil, nuestra capa de ozono pronto se romperá más y los rayos ultravioletas se convertirán en nuestro enemigo mortal para nosotros, ¿no? En función de su destino, cuando un bien es destinado a un fin público, deja de ser comercial. Claro, ejemplos de ellos tenemos las plazas, las calles, ¿no? No pasaré por alto para dar el ejemplo de las plazas, las calles, las plazas públicas, ¿no? Cuando ahora en esta pandemia fueron cerrados, ¿no? Quitándonos el acceso a la vía pública, ¿no? A la distracción, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Nosotros como humanos, de los niños, ¿no? Felizmente, poco a poco, esto ya se ha ido abriendo, ¿no? O sea, ya tienes acceso a entrar a un parque libremente, a juntarte con un centro, en centros de recreación, el Parque de las Leyendas, como hay en Lima, ¿no? En función del tipo de bien jurídico, en este caso, los derechos personalísimos, como en el caso de los derechos de uso y disfrute, no pueden enajenarse, es decir, no pueden transferirse. El uso y disfrute de mi bien, de mi hacienda, de mi casa, de campo que alquilo, algo que me pertenece, para satisfacer mis propias necesidades, ¿no? Esto se menciona en el artículo 96 del Código Civil. Se regula el uso y el disfrute. Ahora hablemos de los bienes identificables y no identificables. Cuando hablamos de bienes identificables, nos referimos a aquellos bienes que pueden ser individualizables o individualizados por sus características diferenciales o diferenciadas dentro de un conjunto de bienes similares. Es decir, al ser diferenciados por los demás, pueden ser fácilmente determinados. Esto permite buscarlos o localizarlos cuando ello sea necesario.
aquellas características diferenciables o diferenciadas que permiten su identificación, pues ser naturales o ser atribuidas por el hombre. Para entender mejor esta figura, citaremos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los predios, los terrenos, las casas, los departamentos, entre bienes inmuebles, y las motos, automóviles, camionetas, entre bienes muebles. Como se puede apreciar, los bienes identificables no son por lo general bienes que se pueden registrar. Así, los predios que se inscriben en el registro de predios, las casas, los departamentos, en el registro de propiedad inmueble, y las motocicletas, automóviles en el registro de propiedad vehicular. Registros a través de los cuales la identificación queda debidamente especificada. En sentido opuesto, los bienes no identificables son aquellos que no pueden ser individualizados porque se confunden con los demás de su género y especie, pues no poseen caracteres distintivos y aún así lo tuvieran, pues vemos las uvas rojas, las uvas verdes, ¿no? Los caracteres distintivos siguen siendo propias de un género y especie. Precisamente el mejor ejemplo de los bienes no identificables son los productos agrarios como el arroz, el azúcar, los frijoles, y derivados serían el azúcar, el papel, entre otros, ¿no? Estos bienes, los no identificables, para poder ser determinados, requieren ser pesados o medidos. Junker.